¿Nunca te has preguntado por qué en una empresa, organización o institución pública hay tanta gente inútil en puestos tan importantes? Esta pregunta puede ejemplificarse de muchas formas, pero ninguna mejor que con la metáfora de la vaca en el tejado. Se dice, y sobre todo de los políticos, que los políticos son como una vaca en el tejado. Nadie sabe cómo semejante animal llegó tan alto, pero hay que bajarlo, o por lo menos hay que intentar bajarlo de ahí. Para dar respuesta a esto, el doctor Lawrence Peter y Raymond Hull en el año 1969 publicaron este libro, El principio de Peter, o Tratado de la incompetencia o por qué las cosas siempre nos van mal. Una obra que se ha convertido en uno de los clásicos de la administración y la gestión organizacional, pero que por su perspectiva filosófica, creo yo por sus postulados, puede aplicarse para todo. Así que si quieres saber de qué cosa va este libro, entonces prepárate un café y que sea bien cargado porque esto va a estar muy interesante. A ver, antes que nada, esto es un libro que ha sido escrito en tono de sátira, lo que quiere decir que además de ser una crítica social, es un libro que no pretende ser académico, sino un libro escrito en clave de humor, un ensayo ameno de fácil lectura. No hay que ser un experto en la materia, creo yo, para comprenderlo, pues los autores utilizan un lenguaje sencillo y explican con claridad sus ideas con muchos ejemplos, en los que más de uno puede hallar una similitud. Sin embargo, lo interesante de este libro es que dentro de su sencillez condujo a varias investigaciones posteriores que podrían enmarcarse dentro del pesimismo práctico, materia de la cual podemos poner como ejemplo la ley de Murphy, que puede ser tomada quizás como una broma, pero al aplicarse de forma seria da pie a toda una ciencia sobre la prevención. La ley de Murphy se puede resumir así: si algo puede salir mal, saldrá mal, y si va a salir mal, puede salir mal de la peor forma posible. Y en ese mismo sentido, el principio de Peter es una serie de axiomas pesimistas que parten de este enunciado: las personas que saben hacer bien un trabajo inevitablemente serán promovidas. Sin embargo, mientras más promociones obtengan, más incompetentes serán, y lo serán hasta llegar a la ineptitud total. Resumiendo, cada vez que adquieras una responsabilidad, se hace mayor tu incompetencia. Pero ¿cómo puede ser esto que nos hacemos cada vez más incompetentes? Se supone que las personas aprendemos y nos vamos adaptando a nuestro entorno, ¿verdad? Sí, es posible que esto sea verdad, pero según la lógica del Dr. Peter, esto no tiene mucho sentido. Pensémoslo más bien de este modo. Imaginemos a un trabajador que se llama Paquito. Paquito es un chico que entra a trabajar en el departamento de aseo en una gran empresa que comercializa productos cosméticos. Paquito es bueno haciendo limpieza, hace todo de forma muy eficiente, gasta menos insumos y limpia todas las oficinas en menos tiempo que el resto del personal. Entonces, por ser un buen trabajador, recibe un ascenso. Bien, aquí quizás la lógica común nos dice, claro, se lo merece porque es un buen trabajador. Pero ¿realmente es beneficioso quitar a Paquito de una función que estaba haciendo bien? Pero bueno, dejemos esta pregunta temporalmente entre paréntesis, porque resulta que los jefes de Paquito, admirados por su buen desempeño, lo han convertido ya en el supervisor del personal de limpieza para que motive a otros trabajadores a ser tan buenos como lo era él. Pero esto, que tenía algo de lógica, en el fondo resulta totalmente perjudicial, porque lo que estamos haciendo aquí es cambiar la responsabilidad de Paquito, porque ya no será tan competente mandando como lo era limpiando. Pero bueno, la cuestión es que Paquito, que no pidió su ascenso, intenta compensar su creciente incompetencia esforzándose. Se instruye un poco, ve videos de YouTube, hace un cursillo por las noches y mal que bien se mantiene ahí en su nuevo puesto por algún tiempo. No destaca como antes, es verdad, pero sí que cumple. Y así pues pasan algunos años y de pronto se retira el jefe de operaciones de la empresa. Entonces la gerencia ve en Paquito un chico responsable que se esfuerza y que hace cursitos y que ve videos de YouTube y que es de confianza y decide promoverlo para ese puesto. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo crees que le irá a Paquito? Según Peter, le va a ir todavía peor, aunque el ascenso sea consecuencia lógica de su esfuerzo. Y no solamente le va a ir peor, sino que va a alcanzar ya un pico de incompetencia máxima en el que terminará siendo despedido por inútil, cuando paradójicamente le estaban ascendiendo por ser competente. Ojo aquí, porque no quiero discriminar para nada a Paquito. Si Paquito demuestra competencia, lo lógico sería que no se desperdicie su talento, razón por la cual el ascenso debería responder a las habilidades de cada persona y no al merecimiento. Es decir, nunca se debe promover a alguien porque es de confianza, porque se le debe un favor, porque lleva años trabajando en ese lugar, porque tiene familia, porque ha nacido su hijo menor, para nada. Cada persona tiene que estar ubicada en el puesto que le corresponde según su competencia. Y lo he planteado así porque esto es muy usual, sobre todo en la política, donde se suele entender, por ejemplo, que ser alcalde y tener una buena gestión municipal te hace automáticamente merecedor de la presidencia de tu país. Y no es así.
o que ser buen ministro te hará automáticamente un buen presidente, y tampoco es así. Por eso pasan casos como el del señor Macri o el del señor Kuczynski, que es caer en el principio de la incompetencia de Peter. Pero ojo, no quiero aquí lavarme las manos porque el principio de incompetencia de Peter aplica no solamente para organizaciones y para la política, sino para todos los casos. Y es que todas las personas, sin importar nuestro grado de instrucción, nuestra experiencia, nuestra tenacidad, nuestra habilidad social, todos vamos a llegar a la incompetencia máxima en algún momento de nuestras vidas. Es inevitable. Ahora bien, retomemos el caso de Paquito. Paquito, a pesar de sus esfuerzos, alcanzó su incompetencia máxima en su segundo ascenso. A lo mejor tú que tienes una mejor preparación quizás podrías llegar más lejos. Podrías incluso llegar a ser presidente de la empresa de cosméticos. Y aún en ese puesto podrías llegar a ser medianamente competente, supongamos. Ahora tú te preguntarás en este caso, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Te escapaste del principio de Peter? Pues para nada. Y es que según dice Peter, cuando llegas a esta competencia cumbre, como él le llama, se trata solamente de una cumbre aparente, pues solo es cuestión de tiempo para que te des cuenta de que en verdad siempre fuiste incompetente en ese puesto. O si no, es porque aún le faltan jerarquías a tu organización, o que tuviste la suerte de que no se presentó un problema que demuestre tu incompetencia. Para explicar esto, Peter pone el ejemplo de Sócrates. Sócrates, según Peter, fue el pensador más grande de su tiempo, hasta que le tocó ser de su abogado. Y ya todos sabemos cómo terminó. Por esta razón, en las organizaciones siempre el puesto que representa la cabeza de la compañía se va rotando cada cierto tiempo para evitar el desgaste. Esto pasa incluso en la política. No sé si lo has notado, por ejemplo, que un político con un puesto elevado, digamos el presidente de una república, en un primer gobierno hace las cosas bien, pero conforme pasa el tiempo y se aferra en el poder y se reelige una y otra vez, cada vez le va mal y le va peor. Y no solamente eso, no solamente demuestra su incompetencia, sino que además, mientras más responsabilidad, más daño le hace a la organización o a la sociedad. Y es precisamente aquí cuando viene el segundo axioma de Peter. La incompetencia es más dañina cuando mayor sea el poder del incompetente. Y esto se puede manifestar en el temor que nos invade al asumir un puesto con mayor responsabilidad. Según nos explica Peter, este temor no solamente se debe a que podamos recibir una reprimenda o que nos despidan. En otras palabras, no solamente nos aterra el daño que le podemos causar a otros, sino además a nosotros mismos al descubrir nuestra propia ineptitud, lo cual se manifiesta en esta paradoja. En cada jerarquía, cada empleado tiende a elevarse a su nivel de incompetencia. Porque si bien hacemos lo posible por subir peldaño tras peldaño en una organización, cada vez que subimos no nos vamos superando a nosotros mismos. Y ahí radica el carácter pesimista de este libro, sino que nos vamos acercando a nuestro propio tope de incompetencia. Y no solo eso, sino que además de nuestra propia infelicidad. Porque también mientras más alto sea tu puesto o tu cargo, más aparatosa va a ser tu caída, y muchas veces más famosa y triste será. Dado el pesimismo de este libro, quizás podría enlazar el concepto del principio de Peter con el concepto de la felicidad en Schopenhauer. Para Schopenhauer, como todos sabrán, la felicidad es resignación, es decir, asumimos que vivimos en el peor de los mundos posibles. Entonces, lo máximo que podríamos esperar de este mundo es un largo momento de tranquilidad donde en la medida de lo posible podamos evitar al máximo el sufrimiento. Por eso mismo, y según Peter, una buena forma de conseguir esta felicidad podría ser quedándose en el nivel donde alcances tu máximo de eficiencia, que en el caso de Paquito sería pues barriendo y trapeando piezas en la oficina. Ahí no tiene preocupaciones, la gente lo admira, le tienen cariño y no puede dañar a nadie. Sí, quizás la lógica común podría indicar, pero también podría hallar la felicidad en un puesto superior, ¿verdad? Pero no, esto no puede ser según Peter, porque uno nunca conoce su límite hasta que no lo rebasa. Pensar así sería como justificar que Homero Simpson está bien dentro de su puesto como supervisor de seguridad de la planta de energía nuclear porque aún no ha descubierto su propia incompetencia. De hecho, Homero Simpson es la perfecta imagen del principio de Peter. Es un sujeto sumamente incompetente que ha llegado demasiado lejos y que es feliz en tanto él y sus compañeros desconocen su incompetencia. Pero cuando se presenta el problema que pondrá en evidencia su propia incompetencia, puede cargarse a todo Springfield. Cosa que ya ocurrió cuando engordó y dejó que el reactor se sobrecalentara por ir al cine, o cuando estuvo de jefe de los basureros, o cuando convirtió a Springfield en una ciudad tan tóxica que el gobierno decidió ponerle un domo y hacerla estallar. Ahora bien, una pregunta que uno puede hacerse es, bueno, digamos que uno descubre su propia incompetencia. ¿Podría ser que este alguien, por ejemplo Paquito, pueda alcanzar la competencia asesorándose por otra persona? Pues no. Otro axioma de Peter dice, la incompetencia más incompetencia da igual a incompetencia. Según Peter, la incompetencia siempre tiende a la multiplicación del personal. Por ejemplo, la municipalidad de mi ciudad. Ahí se respira incompetencia como se respira sobaco en los gimnasios.
Los altos cargos que por lo general están ahí no porque sean personas preparadas, sino por favores políticos, porque tienen décadas trabajando en ese sitio, o porque han rotado por todas las partes, el sindicato los ha colocado ahí, son más incompetentes que Homero Simpson. Y además son flojos, porque por lo menos Peter en su libro hace la diferencia entre la sociedad y la incompetencia. Pero en la municipalidad de mi ciudad son peores. Y por supuesto están llenos de asesores, de secretarios, de personal que acrecienta la burocracia en lugar de poner orden, como el propio nombre de burocracia lo indica. Sino que además con tanto personal generan caos, desorden y son incompetentes guiados por otros incompetentes. Es decir, aparecen más oficinas, más escritorios y se pierde más el tiempo. El capítulo final del libro aplica el principio de Peter a toda la especie humana a nivel evolutivo y se pregunta si la humanidad puede sobrevivir a largo plazo o se extinguirá al alcanzar su nivel de incompetencia a medida que avance la tecnología. El capítulo 15 nos revela una interpretación peterniana de la historia. Aquí Peter critica la noción del progreso continuo. Advierte que a través de la historia el ser humano ha evolucionado subiendo de nivel en nivel, aumentando sus perspectivas, cosa que según Peter no puede darse hasta el infinito o hasta que aparezca el superhombre que vaticinaba Nietzsche, sino hasta que el género humano alcance su propio nivel de incompetencia vital, donde lo único que se podría hacer para evitar que esto ocurra es que o que no haya tiempo suficiente, como que sé yo, que aparezca un asteroide que nos destruya, o que pase la estrella de la muerte y haga estallar a todo el planeta, o que no se lleguen a manifestar para entonces todos los grados de jerarquía. Otras especies han conseguido muchos ascensos solo para alcanzar sus niveles de incompetencia vital. El dinosaurio, el tigre de gigantescos y afilados colmillos, el pterodáctilo, el mamut, se desarrollaron y florecieron en virtud de ciertas cualidades. Corpulencia, garras, alas, colmillos. Pero las mismas cualidades que al principio aseguraron su ascenso fueron finalmente la causa de su incompetencia, con lo cual podríamos decir que la competencia contiene siempre las semillas de la incompetencia. Dicho de otro modo, ¿quién nos ha dicho que nuestra inteligencia elevada, de la cual nos sentimos orgullosos frente al desempeño de otras especies, no será la causa directa de nuestra incompetencia evolutiva próxima? Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide Tito mío José y espero verte en una próxima oportunidad. Per aspera, ad astra.